Bueno, bienvenidos a todos a nuestra conferencia de los viernes. Esta vez, bueno, algo insólito en todo este año que hemos estado, pero bueno, les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Estudios Budistas Hispanos, en nombre de CAPAC, el Centro de Atención Plena de Veracruz, México, el Monasterio de Amavijara, que también está en Veracruz, México, y bueno, del Centro Zenbo Daishin, a este encuentro con el budismo que realizamos, bueno, todos los viernes. Para los que no me conocen, bueno, soy Marina Chinji Tirado, monja budista Zen, directora del Centro Zenbo Daishin y bueno, también colaboradora de todos estos contenidos que estamos haciendo en el Instituto de Estudios Budistas Hispanos, en alianza con CAPAC y con el Centro Zenbo Daishin y con el Monasterio Dhamma-Vihara, como les dije. En esta oportunidad, bueno, tenemos de nuevo a Soldi Parra, que la semana pasada nos dio un abreboca y nos dejó con muchísimas ganas de seguir. Él es practicante y también es instructor de budismo tibetano de la escuela Drinkunkayu. Y bueno, tiene aquí el grupo en Caracas, él enseña en Caracas, Venezuela, venezolano. Y también se está preparando como médico de la medicina tibetana. Y bueno, y otras cosas. También es astrólogo de tibetano, no sé cómo, astrología tibetana, ¿no es? Así es. Ok, entonces, para no perder más tiempo y que creo que todos los que vinieron es a oír a Soldi, no a mí, le doy la bienvenida a Soldi. Gracias, Soldi, por acompañarnos de nuevo. Y bueno, es un placer tenerte como siempre. Gracias. Bueno, muy buenas noches, Marina. Gracias a ustedes por el tiempo y la confianza y por la oportunidad, como dices tú, inédita, porque tengo entendido que ha sido muy raro que tengan una misma persona en 2 semanas seguidas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de dar algo que verdaderamente nutra a los que nos están escuchando y que les dé material para poder avanzar o poder incrementar su comprensión, ¿no? Esa es la idea de este encuentro. Entonces, voy a retomar un poco como queremos abarcar el material. Voy a poner la presentación, que ahora sí luce bien porque tuvimos tiempo de hacerla un poco más, un poco más cuidada ahora. Y en esta presentación voy a comenzar o retomar el tema donde lo dejamos la vez pasada, ¿no? Vamos a ver si... VoiceOver lee las descripciones de los elementos de la pantalla. Vamos a ver si puedo colocar la presentación aquí en modo presentación. Es que estoy en una computadora que no es mía y entonces me cuesta un poco manejar los controles. Por eso he estado tratando. Un segundo mientras consigo el botón adecuado. A ver, me escuchan bien y se ve la presentación? Sí, sí se ve y se te escucha claro y firme, sí, bien. Perfecto, sí, porque es que estoy aquí un poco familiar con este teclado, entonces necesito ver bien. Muy bien, entonces estuvimos hablando la vez pasada sobre el budismo y la nueva era y las diferencias, ¿no? Que es básicamente el tema que nos ocupa en esta oportunidad. Y habíamos hablado de las fuentes e influencias importantes de la nueva era. Posiblemente las personas que estuvieron en la vez pasada, sé que se quedaron con muchas preguntas porque teníamos poco tiempo y yo quería abarcar todo el material posible, ¿no? Entonces la vez pasada a mí me faltó mencionar algunos detalles que son muy importantes, ¿no?
Y una de estas cosas tiene que ver con el surgimiento del movimiento de la nueva era. Si pueden ver en la presentación, yo coloqué especialmente esta imagen, la imagen de Alice Bailey y de H.P. Blavatsky, que son, se pudiera decir, las fundadoras del movimiento teosófico o de la sociedad teosófica. Y Alice Bailey tiene este libro, que es un libro que pueden encontrar todavía disponible en internet, donde ella es reconocida como la madre del movimiento de nueva era. Entonces muchas personas, cuando desconocen el origen de este movimiento, ha venido de alguna manera tergiversándose el término y ahora se aplica para todo lo que sea espiritualidad que no sea ortodoxa o que no sea convencional. Entonces allí entra toda una cantidad de prácticas pseudo espirituales o relacionadas con la práctica espiritual de algunas creencias o algunas doctrinas, y el término nueva era se ha convertido en sinónimo de esta espiritualidad que, dependiendo de las personas y de la inclinación que tengan, puede ser algo que resulta atractivo o que les puede resultar en un gran rechazo, ¿no? Esto depende mucho ¿cómo pudiéramos decir? De la inclinación de la espiritualidad que tiene cada persona. Entonces hay personas, vamos a encontrar personas que tienen una gran inclinación a este tipo de espiritualidad, y quiero que sepan que cuando yo estoy hablando aquí en este foro, no, mi intención no es de alguna manera disminuir o criticar la importancia del movimiento Nueva Era. Hay que respetar las creencias de todas las personas, y las personas que tienen confianza o siguen este movimiento lo hacen además con una intención que uno debe respetar. Lo que nos ocupa es entender cómo este término de Nueva Era se ha ido entremezclando, se ha ido entrecruzando con muchos conceptos del budismo, ¿no? Y eso lo encontramos cuando analizamos, por ejemplo, a las personas que traen al budismo a Occidente. Y en la vez pasada les mencioné estas dos personas que son muy relevantes. Una es Alexandra David Neal, quien, como ustedes recordarán, les mencioné que ella entró disfrazada a la ciudad de Lhasa, cuando la ciudad de Lhasa era una ciudad prohibida para los occidentales. Y este hombre que aparece en la foto de la derecha, que es Walter Evans Wentz. Y Walter Evans Wentz fue la persona que tradujo el denominado libro tibetano de los muertos o libro tibetano de la vida y la muerte. Y es interesante mencionar, para que ustedes entiendan por qué estoy hablando de teosofía y por qué estoy hablando de Alice Bailey y de Elena Petrovna Blavatsky. Este señor era miembro de la Sociedad Teosófica y fue un practicante teosófico activo durante toda su vida. Este señor, Walter Evans Wentz. Entonces, él traduce este importante texto del budismo y lo hace, como ustedes recordarán la vez pasada, lo hace con esta visión o esta aura mística que en ese momento era muy, muy relevante a nivel de los círculos europeos y de los círculos, digamos, de las altas clases de esa época, donde había un profundo interés por el ocultismo, un profundo interés por el misterio de Oriente. Entonces, si ustedes ven las películas por ejemplo, del cine en 1930, 1940, reflejan mucho de este espíritu de misterio, de misticismo, que envolvía la mente de esas personas. Y la sociedad teosófica que se funda pasada un poco hacia el final del siglo XIX, alimentó mucho este sentido del ocultismo, del espiritismo y de la nueva era como una forma de revitalizar las creencias espirituales. Y muchas personas no lo saben, pero el movimiento Nueva Era inicia como una forma de revitalizar la religión cristiana y tiene una fuerte connotación con una segunda venida de Cristo, por ejemplo, y con conceptos que ellos consideraron en su visión, porque tenemos que entender que es una visión de un grupo de personas, que se convertiría en un nuevo orden secular, en un nuevo orden religioso, y por eso acuñaron este término de nueva era.
Entonces muchas personas no saben este antecedente de la nueva era, y cuando hablan de budismo tántrico, como originalmente fueron traídos por estas personas que tenían estos contactos con la teosofía o con el movimiento teosófico, de alguna manera se vino asociando el budismo tántrico con este movimiento que tendía hacia el ocultismo, hacia el espiritismo, hacia la sincretización. Ya vamos a hablar un poco de este proceso de sincretización y cómo esto tiñe de alguna forma la entrada del budismo tántrico en Occidente con esta aura de misterio, de misticismo. Recuerden que en esa época las personas veían particularmente la región de los Himalayas como una región donde había ciudades perdidas, habían mitos, leyendas como el abominable hombre de las nieves, que todavía en algunas regiones persiste y algunas personas creo todavía lo mencionan, ¿no? Entonces todas estas creencias y todas estas cosas de alguna forma subsistieron o todavía subsisten hasta nuestros días, pero han variado, han cambiado. Entonces, pero todavía siguen de alguna manera condicionando, sobre todo en Occidente, la visión que tiene el público occidental hacia el budismo tántrico. Entonces, esto se lo debemos principalmente a estas dos personas que hicieron un bien al traer el budismo tántrico a Occidente, pero a la vez no pudieron dejar de imprimir su visión en el tema del budismo y bueno, con las consecuencias que eso ha tenido hasta ahora, ¿no? Y muchos maestros, como empezando por el Dalai Lama y maestros anteriores a él y todavía en la actualidad, han trabajado fervientemente para desmitificar, y por eso la presentación contiene esta mención, han trabajado fervientemente por desmitificar el Tantra budista, deslindarlo, se pudiera decir, de esta confusión originada hace casi 100 años que todavía de alguna manera tiene secuelas, ¿no? Entonces, estos son detalles muy importantes para entender parte de la confusión que tenemos en este momento. A ver si en la presentación continúa. Muy bien. Entonces, llegamos, esta parte de la presentación la voy a saltar porque ya nosotros simplemente estaba haciendo un recuento, ¿no? Para poder entrar en contexto con con la continuación de la presentación. Entonces tenemos aquí que es en definitiva, la vez pasada les comenté que el budismo tántrico no significa ni la práctica de visualización, ni las ofrendas de tormas, ni las imágenes. Mucha gente va a un templo y entonces ve todas estas imágenes y ve todas estas ofrendas y piensan de alguna manera en que las personas están adorando a los budas, están adorando a las deidades como si fueran dioses, ¿no? Entonces este otro aspecto que hay que mencionar, importante, muy importante, la visión que se tiene en Occidente del budismo tántrico, y muchas personas aún la comparten, es básicamente colocar el budismo tántrico a la altura de las religiones politeístas. Y esto se debe a un profundo desconocimiento, a una gran ignorancia en qué consiste la práctica del budismo tántrico, ¿no? Entonces, hoy voy a tratar de romper con ese concepto. Por ejemplo, en las religiones politeístas o en las religiones donde hay múltiples imágenes, las imágenes que se tienen representan dioses o representan deidades cuya existencia es independiente de los seres humanos. Es independiente, pueden vivir dependiendo de la religión o de la cultura. Cada visión que tiene los practicantes espirituales de esas culturas o religiones, de alguna manera implica el término de separación y la necesidad de reconectar con estas deidades de alguna forma, ¿no? Entonces, en el budismo tántrico, estas imágenes no tienen esa connotación de ser seres o entidades a las cuales hay que adorar, por ejemplo. Y eso es una de las confusiones más importantes que uno encuentra en las personas que se acercan a preguntar sobre el budismo vajrayana o sobre el budismo tántrico. ¿Por qué tienes tantas imágenes? ¿Por qué tienes este altar? ¿Por qué haces estas ofrendas? Tú estás adorando a esta deidad, por ejemplo. Y en el budismo tántrico, la deidad
y esto lo dije la vez pasada, simplemente lo estoy retomando, la deidad es una representación de una cualidad de la mente. ¿Y por qué es necesario o por qué se considera que es una práctica importante digamos, para la persona que está realizando la meditación o está realizando la práctica? Porque esta deidad representa la cualidad de tu mente que tú, de alguna manera, deseas cultivar. Entonces, vamos a encontrar diferentes representaciones que todas en sí tienen que ver con aspectos de la mente, aspectos de la práctica, aspectos de las cualidades del practicante, básicamente. Entonces, ¿cómo pudiéramos entender el Tantra? ¿Qué deberíamos entender? Tantra es esencialmente entender cómo es la unión de la mente y la vacuidad, entender cómo es la unión del sonido y la vacuidad, y entender la unión de la forma y la vacuidad. Esto representa la visión, digamos, esencial de la práctica tántrica. Y se le llama tantra porque el practicante busca, de alguna manera, desarrollar estas cualidades, estas experiencias a través de la práctica meditativa. Eso no lo puse en la presentación, pero lo voy a mencionar brevemente. La práctica tántrica tiene, digamos, dos etapas. Una llamada la práctica de generación, donde se visualiza la deidad y el practicante visualiza su propio cuerpo y visualiza su propia habla y su propia mente como el cuerpo, el habla y la mente de la deidad. Esto se le conoce como la etapa de generación o kyerim, también se pudiera decir en tibetano. ¿Y esto qué objetivo tiene? El objetivo es disolver o disminuir la identificación que tenemos con nuestro cuerpo ordinario, con nuestra habla ordinaria y con nuestra mente ordinaria. En teoría, eso es lo que ocurre, ¿ok? Estoy hablando lo que dice la teoría. Y luego en la segunda etapa, que es la etapa de completación o Sogrin, en esta etapa el practicante disuelve la imagen que ha creado en su mente y genera el estado de unión, es decir, la disolución de esta imagen como parte de la mente, la parte del cuerpo y el habla de la persona. Entonces en este estado de unión se medita en un estado, digamos, cercano a lo que sería la experiencia de la vacuidad. Y esto es la esencia de la práctica tántrica. Por eso cuando uno lee en algunos textos, sobre todo, hay muchos problemas de traducción y estos problemas de traducción de los cuales estoy seguro que muchos de ustedes que se dedican a la traducción pueden entenderlo. La traducción de términos complejos que vienen del idioma sánscrito o del tibetano generan muchos desafíos. ¿Por qué? Porque es inevitable que el traductor imprima de alguna forma su background de cultura o de educación. Volviendo, por ejemplo, a Walter Evans Wentz, él, siendo teósofo, él tradujo varios textos que son muy importantes, y entre ellos el libro tibetano de la muerte o de los muertos, cuyo nombre real es Bardo Todol, pero él le cambió el título. Entonces le puso libro tibetano de los muertos porque en aquella época, como ustedes recordarán, mencioné que estaba muy de moda este tema de la egiptología y se había traducido el libro tibetano, el libro egipcio de los muertos. Entonces, de alguna forma, estaban como equiparándolo, ¿no? Como si se tratara de la misma cosa. En este sentido, Walter Evans también tradujo, por ejemplo, otro libro muy importante de él, es La vida de Milarepa, ¿no? Entonces, cuando uno lee estos libros, es inevitable, por lo menos para la mente de la persona que conoce, descubrir este matiz que tiene la traducción de Walter Evans, que fue muy importante en su momento porque no existía ningún material traducido directamente del tibetano, fue muy importante en su época, pero de alguna manera imprimió conceptos que todavía persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, por decir un ejemplo, cuando uno oye la palabra bendecir, en nuestra connotación judeocristiana, que todos aquí, casi todos venimos de una cultura o de una educación relacionada de alguna manera con la religión católica o la religión cristiana, cuando oímos la palabra bendecir, ¿qué pensamos? Pensamos inmediatamente en
alguna deidad que nos está dando alguna energía positiva y esa energía positiva nos está ayudando a solventar alguna situación. Pero resulta que esto es un error de traducción. El término en tibetano, el término que viene, por ejemplo, del sánscrito, no significaba o no se debía traducir como bendecir, sino como elevar o como inspirar. Entonces eso voy a volver sobre eso más tarde, pero estoy diciéndoles que cuando uno lee un libro, por ejemplo, de estos que tienen ya más de 100 años de haber sido traducidos, uno encuentra palabras como rezar, orar, bendecir o deidad con una connotación cristiana. Y me resulta muy, muy interesante porque me doy cuenta en la mente del traductor cómo él no pudo evitar traspolar de alguna manera su visión teñida de su propia espiritualidad. Recuerden que Walter Evans era miembro de la Sociedad Teosófica. Y en la visión de la sociedad teosófica era la sincretización. Si ustedes han estudiado alguno de estos textos, algunos de ustedes quizás lo hayan podido leer, sabrán que en estos textos se comparan las religiones todas como diferentes caminos que llevan al ser humano a la misma fuente o a la misma, al mismo destino de alguna forma, ¿no? Se pudiera decir también. Entonces, se pone a la par a todos los sistemas religiosos, se equiparan como simplemente diferentes ríos que llegan al mismo mar o al mismo océano o al mismo lugar de destino. Y esa es la visión que de alguna manera Walter Evans imprime en la traducción del Bardo Todol, incluso cambiándole el título, que muchas personas no saben que el título verdadero de este importante texto es Bardo Todol, que significa liberación a través de la escucha. No significa, no tiene nada que ver con libro tibetano de los muertos, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia que tenemos. Entonces, tenemos, por ejemplo, para hablar un poquito más sobre las diferencias y el proceso de sincretización. Cuando nosotros vemos el Tantra que viene presentado ahora a nivel de la cultura occidental, a nivel de los países occidentales, el Tantra que se nos está presentando de alguna manera está muy relacionado con la práctica de los yogas relacionados a la sexualidad, ¿no? Entonces uno encuentra, si uno abre el Instagram o abres cualquiera de las redes y busca y escribes la palabra tantra, te vas a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo, te vas a dar cuenta el tamaño de la dificultad que es poder deslindar el tantra budista de esta visión, digamos, moderna, pero a la vez teñida de este proceso de sincretización, en donde se le ha impreso a la palabra tantra una connotación que originalmente no tenía. Y entonces cuando la palabra tantra suena, la mayoría de las personas piensan en sexualidad sagrada o en sexualidad sublimada, en sexualidad para alcanzar el éxtasis, por ejemplo, y se ven estos sinónimos como parte de una práctica espiritual. Pero en el Tantra budista, y yo sé que esto es una pregunta que debió haber quedado en el aire porque yo lo hubiera preguntado si hubiese estado en el lugar de los oyentes, es entonces en el budismo no hay una sexualidad sagrada o no hay una práctica tántrica relacionada con la sexualidad. Y sí, sí la hay, por supuesto que la hay, pero no tiene la misma connotación ni tiene el mismo propósito. Y aquí hay una diferencia importante, muy importante entre el budismo tántrico y el tantra, que yo denomino neotantra. El neotantra es la visión modernizada que nos están vendiendo muchas personas que en realidad no tienen un conocimiento profundo del tantra, ¿no? Entonces, esta visión busca esencialmente la experiencia de una sexualidad, digamos que, o la experiencia del éxtasis a través de la sexualidad, ¿no? En cambio, el Tantra budista, su objetivo es el logro de la liberación, el logro de la iluminación. Y
la persona que entra en la práctica del budismo tántrico requiere una preparación muy extensa para poder lograr alcanzar el nivel donde pueda realizar esta práctica. ¿Qué se requiere? Empezando por toda la formación de la ética, la formación de la conducta ética, del código de conducta de un practicante tántrico. Yo diría que es incluso tan o más riguroso que el de otro tipo de practicante. ¿Por qué? Porque no solamente tiene los votos relacionados con la práctica de la liberación personal, no solamente tiene los votos relacionados con la práctica de la compasión o el camino del bodhisattva, sino que también tiene o contiene los votos tántricos, que implican una cantidad de conductas y de compromisos que asume el practicante. Entonces, para poder alcanzar este nivel, es necesario que la persona haya tenido un proceso de preparación. Ese proceso de preparación se conoce como nondro o ñondro en tibetano, que significa algo así como práctica preliminar, ¿no? Una traducción directa. Y el ñondro implica la realización de muchas disciplinas, de muchas prácticas, de la acumulación de grandes números de prácticas para que la persona esté realmente preparada y haya superado el apego a el placer de la sexualidad. Entonces es interesante, ¿no? Porque una persona que entra en el tantra, digamos como lo están vendiendo ahora en las redes, está buscando más bien una experiencia de éxtasis sexual, por ejemplo. Y en cambio, en el tantra que se utiliza, en la práctica tantra relacionada con la sexualidad en el budismo vajrayana, para usar los términos correctos, el practicante necesita haber trascendido el apego al deseo sexual para poder iniciarse en la práctica tántrica. Entonces, ahí entendemos ya una diferencia sustancial entre ambas escuelas o entre ambas disciplinas. Y la otra muy importante es que la práctica tántrica tiene su base, aparte de la parte, digamos, ética o relacionada con el código ético, tiene que ver con la práctica de la bodhicitta. La práctica de la bodhicitta y la visión de la vacuidad son fundamentales para el practicante de tantra. Si la persona no tiene estas connotaciones o estas visiones propias del budismo, entonces esa práctica puede tener el nombre de tantra, pero no es tantra. Es simplemente la visión tántrica de la sexualidad. Entonces hay que entender, y quisiera que los que están oyendo pudieran de alguna manera desarrollar este criterio y darse cuenta que la palabra tantra no es sinónimo de sexualidad, no es sinónimo de éxtasis, como muchas personas erróneamente sostienen, ¿no? Y todavía venden en las redes. Y como la sexualidad es algo tan atrayente y además la energía sexual es algo tan natural y tan presente en la vida de los seres humanos, evidentemente, ¿quién no quiere experimentar con la sexualidad para alcanzar el éxtasis? Es algo demasiado atractivo, es algo demasiado, que tiene demasiado poder de atraer a las personas y por eso es tan popular. Pero nuestro trabajo es, de alguna manera, poder mostrar la visión correcta y enseñar, ¿no? Poder enseñar cuál es la visión correcta. Entonces el Tantra budista utiliza estas meditaciones de visualización donde el practicante sí busca la unión, pero lo hace a través de esta meditación. Y solamente cuando esta persona ha podido completar, por ejemplo, las prácticas preliminares que son muy extensas y son muy exigentes, ha podido entrar entonces a un nivel de yoga superior o ha trascendido también estos apegos y estas aflicciones como el deseo compulsivo por una sexualidad o el éxtasis sexual, entonces esta persona se puede decir que está preparada para iniciarse en una práctica superior de yoga que sí puede implicar en principio la utilización de la energía sexual y eso no implica necesariamente el uso físico, es decir, tener un consorte físico. Todas estas prácticas originalmente fueron diseñadas o tienen su origen, pienso, y esto es una opinión que está sujeta a debate como todo lo demás, pero el tantra viene de los yogis,
viene de los yogis en una gran medida. Entonces, evidentemente, en una época, como ustedes recordarán, cuando lo mencioné a la reforma que impulsó Atisha Dipankara en la segunda gran difusión del budismo en el Tíbet, Atisha había ocurrido una destrucción de muchos templos por parte del rey Landharma, y este rey había atacado principalmente los centros de Dharma y los monasterios, y había perseguido y había destruido muchos textos. Entonces, en esa época se generó, o mejor dicho, degeneró la práctica tántrica y comenzó a sostener, personas empezaron a crear textos que eran empíricos, pudiera decirse, empezaron a generar prácticas de dudosa procedencia que esencialmente señalaban que no era necesario tener un código de conducta, que no era necesario tener, haber completado, por ejemplo, las etapas del ñondro, que no era necesario tener la bodhicitta porque la sexualidad podía llevarte directamente a la iluminación, ¿no? Entonces, en este estado de degeneración y de confusión, el rey Yesheo fue el que quiso corregir esta situación de degeneración o de confusión, y es el que invita a Atisha a crear esta reforma, y se reforma efectivamente el budismo vajrayana, y de alguna manera se subsume dentro de esta práctica que estoy describiendo, donde la sexualidad física es altamente, digamos, limitada únicamente para cierto tipo de practicantes y en cierto tipo de prácticas y solamente bajo ciertas condiciones. Y estos practicantes que llegan a este nivel ya han trascendido, como les decía anteriormente, su apego a la sexualidad, han trascendido su apego al cuerpo físico, y el objetivo de la práctica no es experimentar el placer sexual el éxtasis sexual, sino transformar esa poderosa energía que se mueve en el cuerpo físico, transformarla en una especie de eh, soporte, pudiera decirse, para poder alcanzar una experiencia de la vacuidad. Entonces es necesario que la persona tenga conocimientos tanto de la bodhicitta como de la vacuidad, y eso no es ajeno a la práctica del tantra budista. Entonces, estos son algunos aspectos importantes. Yo coloqué aquí en esta lámina, ¿verdad? Que eh, el tantra existe simplemente porque hay diferentes tipos de practicantes. Y hay que entender esto también, ¿no? Porque voy a entrar ahora en esta parte de la presentación. Creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Y hoy me puedo quedar un poquito más, así que quiero ser más detallista. Algunas confusiones sobre el budismo tántrico. Y aquí es donde empezamos la clase de hoy. Todo lo anterior fue un repaso. Una confusión es que se trata de un camino rápido y fácil. Esto lo van a leer cuando ustedes investiguen sobre budismo tántrico. Van a decir, oh, el budismo tántrico es el camino rápido a la iluminación, es el camino fácil a la iluminación. Esto no es ni rápido ni fácil. El que haya escrito esto, evidentemente, tiene una visión, probablemente muchos occidentales, en su ánimo de encontrar un camino rápido y fácil, han pensado o han visto el budismo tántrico como ese tipo de camino que se adapta a la cultura o a la ideología de algunas personas, sobre todo en Occidente, ¿no? Donde este tema del tantrismo y de la sexualidad tántrica ha estado tan presente. Pero en realidad no se trata de un camino ni rápido ni fácil. En realidad es un camino muy complejo que requiere una gran preparación, requiere un gran esfuerzo del practicante, requiere la acumulación del ñondro, que esencialmente son 4 grandes prácticas preliminares. Las voy a mencionar brevemente. La acumulación de 100.000 postraciones, la acumulación de 100.000 recitaciones de mantras de una deidad llamado Dorje Sempa en tibetano, que es relacionado con la purificación, la acumulación de ofrendas de mandala y la acumulación de la práctica del guru yoga o de la mente del guru. Entonces, solamente cuando se han acumulado 100.000 repeticiones de cada una de estas prácticas, dependiendo de algunas escuelas, hay incluso una quinta forma de acumulación,
Entonces solamente se puede decir que el practicante está calificado para entrar a los yogas superiores. Y estas son prácticas que toman años, toman dedicación. Imagínense ustedes acumular 100.000 repeticiones de un mantra que tiene 100 sílabas, por ejemplo, el mantra de Dorje Sempa. Entonces esto no es algo que en muchas formas no pudiera decirse que es un camino rápido. Se dice rápido y la connotación en la cual se menciona como un camino rápido es porque se sostiene que, por ejemplo, el Buda Sakyamuni, desde el momento que entra a su camino espiritual en pro de la iluminación, o desde el momento que entra, sí, pudiera decirse, a practicar el Dharma, él comienza a transitar durante 500 vidas y al final de estas 500 vidas es que logra finalmente alcanzar la iluminación. Esto lo estoy diciendo a grosso modo, ¿ok? Entonces se dice que en la práctica tántrica un practicante puede alcanzar la iluminación en una sola vida. Por eso se dice que es un camino rápido. Rápido aquí no quiere decir eh, que una persona no necesite meditar, que no necesita realizar los preliminares, que simplemente lo puede obtener de manera fácil, ¿no? Entonces fácil no existe en el budismo tántrico. Al contrario, es un camino que implica muchos riesgos, mucha confusión. Por ejemplo, en el caso de estas personas en la época de Atisha y actualmente incluso ocurre todavía, estas personas que confunden la práctica de la sexualidad tántrica como un camino rápido y fácil a la iluminación, en realidad están incurriendo en un serio error de concepción porque están obviando todo lo que rodea a esta práctica para poder realizarla. Actualmente existen muy pocos maestros, además, y esto hay que decirlo también, muy pocos maestros calificados que impartan este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque es muy fácil perderse, es muy fácil confundirse, es muy fácil caer en el error, es muy fácil utilizarlo. Por ejemplo, si ustedes ven en las redes, hay muchos temas relacionados en este momento con la sexualidad de maestros que han abusado de personas. Hay muchos temas relacionados con la sexualidad en centros de práctica espiritual. Entonces es un tema ahorita muy delicado. Entonces yo diría que fácil no es para nada fácil. Más bien puede ser un camino muy engañoso para la persona que no tiene una verdadera comprensión. Otra confusión común es que todo está permitido, ¿no? Entonces, algunas personas entran en el camino del tantra budista pensando que en el tantra budista todo se permite, como que no, como que todo, hay esta visión de que todo es puro, todo es esencialmente puro, todo tiene la naturaleza de la vacuidad y por lo tanto no es necesario respetar la ley de causa y efecto, no es necesario observar las enseñanzas del sutra, no es necesario practicar las paramitas, por ejemplo, y esto es absolutamente erróneo. Al contrario, como dije hace un momento, los practicantes del budismo tántrico tienen un conjunto de devotos mucho más extenso que implica tanto los votos del nivel del sutra como de el Paramitayana, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Luego tenemos otra confusión que vamos a encontrar, la confidencialidad y el secreto. Y entonces, en algunos textos, la palabra Vajrayana la van a encontrar traducida como mantra secreto, ¿no? Entonces no hay nada que le fascine más a la mentalidad occidental que la palabra secreto, práctica secreta. Y esto es otra herencia que viene de la nueva era, ¿no? Porque en la nueva era se hablaba, el primer libro que escribe Elena Petrovna Blavatsky se llama La Doctrina Secreta. Y la doctrina secreta de alguna manera plasma este sentido de misticismo y ocultismo que tiñe toda la búsqueda espiritual. Y en este contexto se descubre el budismo tibetano, el budismo vajrayana extraído a Occidente bajo esta sombra. Entonces, claro, es inevitable para las personas pensar, mantra secreto, esto tiene que ver con algún secreto, ¿verdad? Porque la palabra secreta está ahí. Y resulta que
en realidad el llamado mantra secreto, la verdadera connotación que tiene es que se le dice secreto porque la persona no lo comprende. Y esto no quiere decir secreto, más bien quiere decir que su significado no es revelado a menos que la persona encuentre la forma de llevar la práctica y obtener el fruto de la práctica. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque para la visión occidental, la visión que está basada en la, vamos a decir, en el sistema científico, en el método científico, nosotros como seres humanos que hemos venido de superar el ocultismo, hemos venido de superar, por ejemplo, la época medieval con todo su oscurantismo y hemos venido tratando de rechazar todo lo que tenga que ver con mitología, con misticismo, con magia, como superstición. Entonces hemos adoptado en el budismo una visión científica, yo lo llamo así, ¿no? Una visión racional del budismo. Entonces pensamos que Buda simplemente enseñó mindfulness. Buda simplemente enseñó a contemplar las cosas prácticas de la vida a través del mindfulness y todo lo demás es superstición. Esta es la visión que viene ahora en la época, vamos a decir, del posmodernismo a través de la revolución científica, de la revolución industrial, donde hay todo un rechazo, ¿no? A todas estas visiones que asociamos con la superstición o con las tradiciones obsoletas, antiguas, que de alguna manera ya no tienen cabida en nuestra vida moderna, ¿no? Entonces, claro, viene el movimiento teosófico y habla de mantra secreto y la gente le dio una connotación que no tenía. Entonces, es difícil, ¿no? Para una persona que tiene esta mentalidad científica sentarse y que yo venga y te diga, mire, usted tiene que recitar 100.000 mantras de 100 sílabas, ¿no? Entonces, si la persona es medianamente abierta, que no es usualmente el caso, esta persona cuando va por el número 20 y tiene que hacer 100.000, ¿no? Cuando va por el número 20 ya está aburrido. Ya dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo aquí recitando este mantra? Si no lo entiendo, no sé para qué es. Y comienza a perder el sentido de la práctica. Pero resulta que mantra secreto significa que tú no lo entiendes. Tú no entiendes el verdadero propósito del mantra. Por eso es secreto. Es secreto para ti, porque tú no lo comprendes. Esta es una de las connotaciones que tiene la palabra llamada secreto. Y confidencialidad es porque muchos de los maestros transmitían las enseñanzas más importantes únicamente de maestro a discípulo. Y esto lo van a encontrar muy presente, particularmente en el budismo tibetano, en el budismo vajrayana. Este elemento relacionado con el linaje entre maestros y discípulos. Y en la confidencialidad tenía que ver con el resguardo o la protección de estas enseñanzas. Entonces, actualmente esta confidencialidad también es otro aspecto que se ha, de alguna manera, está sujeto también a interpretación o a confusión, se puede decir. Porque las palabras oyen y dicen, es que el mantra secreto es confidencial. Cuando oímos esta palabra, confidencial quiere decir que está reservado para unos pocos, ¿no? Y ese tampoco es el caso. Aquí confidencial lo que quiere decir es que es confidencial para quien no ha completado el entrenamiento. Pero todo el que ha completado el entrenamiento o tiene la preparación puede recibir la enseñanza. La enseñanza no es secreta ni es confidencial, pero tuvo una época en que este secreto y esta confidencialidad se utilizó para proteger la enseñanza. Actualmente, si usted escribe en Google o en cualquier buscador la palabra mantra secreto, va a encontrar todos los tantras, con todas las meditaciones. Los maestros actualmente se han dedicado a impartir estas enseñanzas. Incluso recientemente, cuando el pionero de compartir enseñanzas, transmisiones y empoderamientos a través de la Internet fue el Dalai Lama. El Dalai Lama comenzó por ejemplo, con la iniciación del Kala Chakra. Incluso muchos maestros del budismo tibetano lo criticaron por decir, usted está violando la confidencialidad. Y entonces el Dalai Lama
explicó es que esta confidencialidad, como usted la está entendiendo, es una falsa concepción. La falsa concepción indica que yo tengo un secreto que no puedo compartir, y eso no es lo que implica esta práctica. Y de hecho él comenzó, y a través de él otros maestros también se han animado, y actualmente, después de unos años particularmente ahora con el tema de la pandemia, es muy común encontrar maestros muy, muy importantes y muy calificados dando iniciaciones o abhisheka, que se le dice en el término, abhisheka o wan también, están dando empoderamientos vía online a través de las redes, a través del Facebook o de YouTube, y ellos han manifestado que esta forma de recibir un empoderamiento también es válida. Entonces, si fuera confidencial, ellos jamás harían eso, ¿no? Entonces, están demostrando de una vez por todas, que también este aspecto de confidencialidad y de secretos ha sido una tergiversación de la visión que se tiene del budismo tántrico, ¿no? Esto ya lo mencioné, la parte del código de conducta o la ética, la necesidad de la preparación de las etapas preliminares, ¿no? Entonces llego a este punto que es muy importante. En el Tantra hindú y también en la Nueva Era, si ustedes han estudiado el tema, van a descubrir que el objetivo de la mayoría de estas prácticas es el logro de poderes mágicos o dones espirituales. En el Tantra budista, estos poderes mágicos o dones espirituales no son el objetivo. El objetivo es el logro de la liberación, el logro de la iluminación. Y los siddhis, que es la palabra que se utiliza para nombrar este tipo de dones o espirituales o poderes, se obtienen como parte de la práctica, pero no como el objetivo de la práctica. Y esto es importante entenderlo porque no es el objetivo. De hecho, si una práctica tiene el solo objetivo de lograr poderes mágicos o de obtener dones espirituales, se considera que esa práctica se ha tergiversado. Hay una práctica muy famosa, bueno, no voy a usar la palabra famosa, muy cuestionada infamemente, es decir, ha sido cuestionada por ser infame. Y no voy a mencionar el nombre porque para nosotros este tipo de práctica ha sido completamente negativa y tiene una gran connotación para el budismo tántrico, pero el Dalai Lama en algún momento se pronunció sobre esta práctica en particular, que era seguida por una secta llamada los Nuevos Kadampas, y él se pronunció diciendo que eso no pertenecía al budismo tántrico. Y la razón por la cual no pertenecía al budismo tántrico era porque su objetivo era el logro de poderes mágicos, de dones espirituales y, en definitiva, de la manipulación del samsara, el obtener riqueza material, el obtener poder, y todas estas cosas van en contra de la práctica del Dharma. Entonces esa práctica fue vetada, sería la palabra adecuada, ¿no? Entonces, otra diferencia importante en el Tantra hindú, por ejemplo, o en la sexualidad tántrica que se vende ahora tanto en las redes, con respecto a la práctica relacionada con la sexualidad en el budismo tántrico, es el uso del impulso sexual sin obtener la liberación del deseo. Eh, Como les dije, una gran diferencia es que no todo el mundo puede realizar esta práctica. Y simplemente no la pueden realizar es porque su deseo sexual es tan fuerte que es inevitable que la práctica se vea teñida por la mente del practicante, y ese deseo termina tergiversando la práctica. Entonces, esto es una gran diferencia en el budismo tántrico. Si el practicante realmente no ha demostrado la capacidad de dominar este impulso, entonces no puede entrar en la práctica del uso de la energía sexual, por ejemplo, como parte del camino a la liberación. Y finalmente hay otra gran confusión, que es esta visión sincretizada de las deidades budistas con el cristianismo, ¿no? Entonces, hoy justamente una persona me hacía esta pregunta, me decía, mira, pero es que yo veo a Tara, entonces la gente le pide a Tara, y eso es igual que pedirle a la Virgen. O yo veo a Dorje Sempa, entonces esto es igual que pedirle a cualquier santo. Y tuve que tomar un tiempo para explicarle que esto no es más que esta visión un poco sincretizada, que esta tendencia a sincretizar
las religiones que viene de nuestra misma formación. Entonces, vuelvo y repito, las deidades budistas no son vistos como santos a los cuales tú le pides su intervención. La única palabra que verdaderamente describe la relación entre un practicante y la deidad Yidam, que es la deidad de meditación, es el que esa deidad te inspire a desarrollar en ti esa cualidad. No como una persona que viene a darte o como una entidad que viene a darte esa cualidad. Y eso es una diferencia sutil pero sustancial. Luego tenemos aquí, a ver si puedo pasar a la otra lámina. Ah, aquí. Ok. Y esto ya lo mencioné, ¿verdad? Los problemas de traducción de términos y palabras provenientes del sánscrito ha generado mucha confusión. Por ejemplo, tomando el Bardo Todol, recientemente, recuerden que este libro tiene traducido casi 100 años y solo recientemente el Dalai Lama pudo encontrar una versión completa que tenía un maestro muy importante en el budismo vajrayana llamado Dudjom Rinpoche. Dudjom Rinpoche había conservado una de las pocas versiones completas del Bardo Todol y él facilitó esta versión para que se hiciera una nueva traducción del texto con una visión, digamos, más objetiva, menos teñida por la visión judeo-cristiana o teosófica de Evans Wentz. Entonces, esta versión ya está disponible, salió al mercado hace unos 2 o 3 años y es muy, muy superior en toda su visión, en todos los términos, en la forma como fueron traducidos. Se las recomiendo, la pueden buscar en la red. Fue un trabajo enorme poder llevar a término esta traducción, pero finalmente se completó. Entonces tenemos esta confusión, esta sincretización con otras religiones y creencias que viene del desconocimiento, ¿no? Las creencias como la Vedanta, el hinduismo, el chamanismo, incluso la religión católica o cristiana, ese proceso de sincretización es un fenómeno humano. Actualmente me causa mucha curiosidad, por ejemplo, ver una celebración típicamente budista como es el Vesak o el Vaishaka, que es la celebración que se hace en la luna de mayo, de la iluminación del Buda, que se ha de alguna manera unido, o se ha filtrado hacia otras prácticas donde se ve al Buda Sakyamuni como descendiendo a la tierra. Y entonces ha habido todo un tema relacionado con el Vesak o con la práctica del Vesak, pero en la visión de estas creencias, vamos a decir, diferentes a la budista, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que simplemente ocurre en las sociedades humanas, esta visión, pero el antídoto contra este proceso de sincretización es la educación y por eso estamos aquí, ¿no? Tratando de educar y tratando de dar información. La mala interpretación de conceptos tántricos como el samaya o compromiso también es otra gran diferencia con la práctica, vamos a decir, relacionadas con la sexualidad tántrica. ¿Por qué? Porque en la práctica del budismo tántrico existe todo un código de compromisos y de samayas que adopta el practicante. Samayas puede decirse que son conductas, compromisos a los cuales el practicante de alguna manera se obliga a cumplir. Y estos compromisos pueden variar dependiendo de la práctica, pero son bastante extensos y algunos son muy difíciles de mantener. Pero hay esencialmente 18 votos tántricos raíz que se pueden estudiar, pero el tema es muy extenso para mencionarlo aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, una de las grandes confusiones, el uso de mantras y visualización. Las personas creen que esto tiene que ver con la práctica del tantra. Y resulta que en otras religiones también hay mantras, también hay visualizaciones. Y esto no es realmente lo que define una práctica tántrica. Lo que verdaderamente define el tantra budista es la práctica de la bodhicitta y de la vacuidad. Entonces, la práctica de mantra tiene que ir imbuida de la bodhicitta, tiene que ir imbuida de la visualización con la visión de la vacuidad. Solo entonces se puede decir que usted está practicando
tantra budista, ¿no? Ese es el punto siguiente. Y la visión errónea de algunas prácticas como los protectores, ¿no? Esto es una pregunta muy típica que surge en todas las personas que se acercan al centro budista cuando ven a las deidades, a los protectores, inmediatamente piensan que uno está adorando algún tipo de demonio o tiene algún culto demoníaco, porque los protectores son representados como deidades muy fieras o muy iracundas, con armas a veces, algunos tienen adornos de huesos, y esto genera una gran confusión, porque justamente por este remanente, esta visión judeocristiana del bien y el mal, que es muy difícil de erradicar, ¿no? Entonces hay que entender que los protectores también representan cualidades de la mente, generalmente representan el poder, es decir, la capacidad de sobreponerte a las situaciones y a los obstáculos, el poder que tienes tú como ser humano, no un ser externo que va a actuar como una especie de guardián. Pero esta confusión viene también de las traducciones que se hacen de los términos. Entonces el protector representa realmente todas las armas, todos los ornamentos de huesos, representan el aspecto más profundo de la mente, el aspecto al cual solamente se puede alcanzar desde un punto de vista simbólico, prácticamente onírico, pudiera decirse, a un nivel muy, muy, muy profundo. Entonces, estas imágenes tienen la capacidad de cautivar, inspirar la mente a ese nivel que está mucho más allá de la mente conceptual. Entonces, es algo muy, muy frecuente este tipo de confusión. Finalmente, para poder iniciarse en el budismo tántrico, existe la necesidad del Wan o Abhisheka, que es la iniciación. Y esto es otra gran diferencia del sistema tántrico, ¿no? Del sistema tántrico no budista. En el sistema tántrico no budista, cualquier persona se compra un libro de sexualidad tántrica o va a un curso de un fin de semana y dice, bueno, a mí me dieron un curso de tantra, entonces puedo practicar tantra. ¿Por qué no? Si soy humano y tengo el equipamiento necesario, ¿no? Pero resulta que en el tantra budista es necesario haber obtenido la iniciación, el Wan o el Abhisheka, que es la transmisión de un maestro calificado. Y esa transmisión es lo que te permite iniciar la práctica. Sin esta iniciación tú no tienes el permiso y se dice que las consecuencias pueden ser muy, muy pesadas kármicamente si uno entra en una práctica tántrica sin haber recibido la iniciación. Y esto puede variar, pero lo podemos observar incluso desde un punto de vista práctico. ¿Qué ocurre con las personas que se dedican normalmente a estas prácticas espirituales sin una guía, sin una instrucción adecuada, sin una preparación? Normalmente desarrollan una espiritualidad que puede tener serias connotaciones mentales, emocionales e incluso físicas. Y esto es evidente. Entonces, la necesidad del Wan no se puede disminuir. O el Lung, que es la transmisión. La transmisión para iniciar, por ejemplo, la práctica del mantra. Esto se relaciona más que todo con los llamados Anuttara yogas, que son los yogas superiores, los yogas de mayor nivel. Pero a todo nivel, tradicionalmente, se requiere haber tenido el Wan y el Lung para poder iniciar la práctica tántrica. En las otras escuelas no es así. Esto es una diferencia muy importante. En el tantra budismo, el budismo tántrico, ustedes van a encontrar la presencia de las llamadas ciencias menores. La ciencia mayor es el Dharma, es la práctica tanto de todas las disciplinas contenidas en el Sutra como en el Paramitayana, pero además incluye la medicina, la astrología y el arte, por ejemplo. Entonces, todos estos medios se utilizan como forma de practicar la bodhicitta. Entonces, yo sé que algunas personas aquí a lo mejor tienen conocimiento de astrología y quiero que sepan, yo soy practicante y además soy astrólogo. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero la astrología no es algo de la nueva era. Sí, pero resulta que hay diferentes sistemas astrológicos y cada sistema astrológico tiene un origen diferente. En el caso de la astrología tibetana nace con una forma propia a partir del propio budismo. Se nutre un poco de la astrología china, que proviene de la China, el sistema de los 12 animales. Se nutre un poco del sistema de la astrología védica,
que se basa en el calendario lunar. Ustedes saben que el calendario del Tíbet es el calendario lunar, no es el calendario solar. Y el sistema de astrología que se usa mayormente en los Himalayas viene del Tantra de Kalachakra. Viene el Tantra de Kalachakra, que es uno de los tantras más importantes, uno de los Anuttara yogas o yogas de iluminación. Fue una enseñanza que proviene de un tesoro o terma y se obtiene el conocimiento astrológico como un medio para sortear las dificultades en la vida, y como seres humanos todos tenemos dificultades. Todos necesitamos lidiar con situaciones y la astrología es simplemente otra forma de lidiar con eso. Y en la medicina tibetana, grandes médicos tibetanos han sido monjes. Por ejemplo, un ejemplo de esto ha sido el famoso Ye Gampopa, que fue uno de los discípulos de Milarepa y uno de los padres fundadores de la tradición Kayu, donde yo estoy. Ye Gampopa era, antes de ser monje, fue médico. Y los médicos tibetanos son, además de médicos, son astrólogos, porque hay una connotación, una visión holística del ser humano. Y no me voy a extender ahí porque eso es algo también digno de otra charla. Pero lo que les puedo decir es que sí, en el budismo tibetano, en la medicina tibetana, hay este tema relacionado con la astrología e incluso con la parte espiritual, ¿ok? Y finalmente, el uso de la palabra mantra significa refugio de la mente, porque la gente oye las palabras del mantra, oye los cantos, entonces se conectan con el mantra a un nivel muy superficial, es decir, me gusta el sonido, me produce calma, me ayuda mentalmente, pero realmente no hay una comprensión del mantra. Yo le digo a las personas que se inician en este camino, cuando oigan un mantra, no te fijes en la forma, fíjate en la no forma, es decir, fíjate el estado de tu mente cuando estás recitando un mantra. Y lo que vas a descubrir es que no hay aflicciones cuando estás cantando un mantra. Ese es el aspecto importante del mantra. Por eso mantra, la palabra mantra significa refugio o protección de la mente. No significa un poder mágico a través del habla, donde tú vas a crear un universo o vas a manipular la materia a través del sonido, ¿no? Como se sostiene en otras disciplinas o en otras creencias. Entonces, algunas consideraciones finales. Existen en el budismo tántrico dos sanghas, la comunidad monástica y la comunidad laica de yogis y de nakpas, y allí los practicantes son conocidos como tantrikas o mantrikas. Es la palabra nakpa, significa algo así como un practicante de mantra, ¿ok? Y el uso de rituales y la magia en regiones de los Himalayas como una forma de lidiar con circunstancias prácticas o situaciones de la vida. Y eso es algo importante. Yo sé que para la mente científica y racional esto le genera incomodidad. Es como decir, bueno, pero ¿en qué momento el Buda enseñó rituales y magia? Bueno, resulta que sí, si uno estudia, ustedes seguramente muchos de ustedes son estudiantes y personas muy serias en su práctica, van a encontrar el uso de dharanis o encantaciones, que son mantras largos contenidos en algunos sutras antiguos y sutras mahayanas, como el Sutra de la Luz Dorada, el Sutra del Loto, el Sutra de Usnisha Vijaya o el de entrada en la ciudad de Vaishali. En el de entrada en la ciudad de Vaishali, por ejemplo, había una epidemia y en ese momento el Buda pronuncia un dharani, que es una encantación para poder de alguna manera lidiar con esta circunstancia. Esto lo comento únicamente a título informativo y si alguien después quiere conocer un poco más sobre esto, estoy a la orden. ¿Ok? Las consideraciones finales para terminar nuestra presentación. El impulso de una visión psicológica y racionalizada, que es la visión actual, versus la visión místico-mágica como forma de adecuar el budismo a la visión científica y la modernidad. Esta ha sido la tendencia que yo veo actualmente en muchas personas que enseñan el mindfulness, ¿no? Muchas personas que practican el mindfulness se aproximan con este ánimo de decir, bueno, es que yo evito todo lo que sea superstición, yo evito todo lo que se relaciona con la magia, y coloqué una anécdota, ¿no?
La anécdota es la diferencia entre la magia y el budismo. Eso es un libro que les voy a recomendar más adelante cuando esté terminando la charla. Para quienes tengan la oportunidad de leerlo, es un libro increíble. La frase, eso no es budismo, es nueva era. Es algo muy típico que yo escucho en algunas personas que hablan conmigo, se acercan a donde yo estoy a preguntar. Pero cuando uno dice esto, básicamente estás ignorando la tradición del budismo en los Himalayas, que tiene más de 1000 años de antigüedad, y la equiparas con la nueva era, que es un movimiento creado, como dije, por la sociedad teosófica. Y esto en realidad no hace justicia al budismo vajrayana. Ojalá lo puedan ver, digamos, con detalle en algún momento, lo podamos ver más adelante, pero al final las consideraciones finales son para reflexión de la audiencia. El objetivo final del budismo tántrico, el uso de rituales, encantaciones, amuletos, es el cese del sufrimiento mediante el uso de métodos prácticos. El uso de estos métodos son los upayas o medios hábiles para la superación de situaciones de la vida como problemas que tenemos los seres humanos, problemas financieros, problemas legales. Y la espiritualidad como forma de acercarse a la liberación y a la iluminación depende de la inclinación de cada persona. Hay personas que tienen una inclinación más racional y para ellos este tipo de budismo no es adecuado. Les va a generar incluso angustia. Pero hay otro tipo de practicante al cual esta forma de budismo sí le resulta adecuada. Eso es algo que hay que entender. Los seres humanos no somos iguales y tenemos diferentes tipos de actitudes. Pero la base del logro espiritual en el budismo tántrico es la bodhicitta y la visión de la vacuidad. Entonces, finalmente, les voy a dejar esta bibliografía recomendada, Budismo y Magia, y qué te hace no budista, de un maestro muy importante, más allá del materialismo espiritual, de Chogyam Trungpa, un libro increíble que puede permitir a cualquier buscador sincero ahondar en esta diferencia entre la visión de lo que se llama espiritualidad y el budismo tántrico. Ahí está muy bien explicado. Y Work, Sex, Money, el verdadero camino del mindfulness. Otro libro imperdible. Ahí se los comentaré a las personas que quieran luego tener acceso a estos materiales, pues buscaremos la manera de hacérselos llegar, ¿ok? Entonces, bueno, con eso terminamos nuestra presentación y sé que me pasé un poco de la hora, pero creo que era importante para mí dar esta información lo más completa posible. Aproveché esta oportunidad, así que ahora podemos, no sé cuántas preguntas podemos contestar, pero podemos contestar algunas, creo yo, si hay tiempo, ¿no? Claro que sí, hay varias preguntas, Sol, y una que por aquí dejó Mariano. Bueno, hay algunos libros por aquí, más que preguntas. Dice, Ajá. gracias maestro, dice Mariano, muy linda su práctica. Le dejo una consulta. La práctica tántrica incorpora las llamadas ciencias menores. ¿Dónde y quién o quiénes enseñaron estas ciencias? Muy buena pregunta. Esencialmente, la visión del budismo tántrico ha sido la de utilizar los elementos que se tienen disponibles para favorecer la práctica. Entonces, en la época en que entró el budismo al Tíbet particularmente, esto ocurre de la mano de este gran practicante llamado Padmasambhava. Padmasambhava, que es la persona, es el maestro indio que lleva el budismo al Tíbet, introduce de alguna manera el uso de todas estas herramientas como forma de la práctica. Entonces, muchas de las prácticas que se tienen hoy día, de los textos o liturgias que se utilizan, la palabra sadhana, la palabra sadhana, los textos que se utilizan en la meditación y la forma en que se hacen estas prácticas fueron legadas por este gran maestro Padmasambhava y por sus 25 principales discípulos, quienes continuaron con su trabajo luego que él partió, ¿no? Entonces, el uso, por ejemplo, de la astrología, el uso
del arte, el uso de la medicina, fue impartido por muchos de estos grandes maestros nacidos en el Tíbet o de alguna manera relacionados con el budismo en el Tíbet. ¿Ok? Por ejemplo, solo a título informativo, ¿no? El sistema de medicina, que es uno de los más importantes, fue fundado o se atribuye la fundación a un médico llamado Yutok Yonten Gompo, que fue el que sintetizó el tratado de la medicina tibetana conocido como Yutsi. El Yutsi son los 4 tantras médicos. Y para un médico occidental que lea este libro, encontraría este texto, que es el texto base de la medicina tibetana, lleno de encantaciones y lleno de consideraciones que pudiéramos considerar más relacionadas con la magia. Pero es un texto médico. Pero bueno, hay que entender el trasfondo cultural que tiene también. Interesante ¿Ok? la respuesta también. Gracias, Soldi. Y de Ignacio Arismundo dice, pero en relación a lo secreto es interesante ver que a esta rama del budismo se le denomina como esotérico. ¿Qué significa reservado, oculto o impenetrable para los no iniciados? A diferencia de exotérico, lo público común o accesible al vulgo. En ese sentido, el budismo esotérico tántrico implica reserva. Según entiende, este fue practicado solo por la élite imperiales en China y Japón, que podían leer y entender sus textos y prácticas. Fue un budismo cerrado y no abierto como lo pudo ser en la tierra pura. Pone. Fíjate, esa es una buena, gracias Ignacio. Un saludo, por cierto. Yo conozco a Ignacio. Es interesante, ¿no? Porque esta confusión es una confusión que incluso hoy persiste. Por ejemplo, cuando hablamos de secreto, esotérico, nos vienen a la mente todas estas connotaciones que tienen un carácter más bien mágico, ¿no? O relacionamos el esoterismo con la magia, el secreto con algo oculto. Son connotaciones que le damos a estas palabras, ¿no? Pero hay que entender quién acuñó esa palabra de budismo esotérico. Viene justamente de estos primeros traductores que le dieron al budismo tibetano una connotación de esoterismo que en realidad no tenía. Tenía una connotación mística, sí, una connotación espiritual, sí, una connotación mágica, sí, pero no en el sentido que nosotros le damos a la palabra esotérico, ¿ok? Porque sí hay una connotación esotérica, pero no es el mismo sentido en que nosotros la interpretamos. La connotación esotérica que tiene el budismo es que el budismo tibetano maneja todas estas fuerzas mágicas como parte de su práctica, pero no es el objetivo de la práctica. Que esa es la gran diferencia cuando una persona me dice, yo practico magia esotérica. Entonces, yo he tenido este tipo de conversaciones con personas, porque hay que entender que hay diferentes tipos de personas. Y una vez tuve una conversación con una persona y me dijo, yo soy un mago, yo practico la magia. Y yo le digo, caramba, qué bien. ¿Y usted como practicante del budismo tántrico, qué tipo de magia hace? Y yo le dije, nosotros no practicamos ese tipo de, por lo menos no en esa forma, como usted lo ve. Porque yo no estoy buscando la manipulación de los elementos para mi favor, que es lo que normalmente hace un mago, ¿no? Manipular los elementos para obtener algo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de conversaciones son muy interesantes, pero el aspecto de secreto, yo diría que ha sido una interpretación también que hemos dado nosotros al término de secretismo o de ocultismo en el budismo. Si pudiéramos decir elitismo, si tú miras, vas a la India o vas al Tíbet o vas a Nepal, vas a encontrar que en aquella época sí fue así, fue practicado únicamente por las élites, porque quien lleva el budismo al Tíbet es un rey, es el rey Trizón de Xen, y lo hace motivado por las 2 esposas que tenía. Entonces, originalmente sí fue así, evidentemente, fue practicado por este rey y por los ministros del rey. Pero luego, evidentemente, este mismo rey y los reyes que le siguieron promulgaron decretos
y estos decretos existen todavía en la actualidad, donde ellos de alguna manera imparten las bases para que el pueblo tibetano convirtiera su práctica al budismo. Y existe, por ejemplo, un famoso decreto de Trizón de Exen, donde él señala que un monje debía ser soportado por 3 familias. Y luego, en la época del rey Landharma, antes de que Landharma asumiera el poder, el rey anterior a Landharma, el nombre ahorita se me escapa, había aumentado estos privilegios. Lo aumentó, por ejemplo, a decir que cada monje tenía que ser soportado por 10 familias. Entonces, el futuro rey Landharma, que en ese momento era un príncipe, vio esto como una amenaza al sistema secular, al sistema político, y por eso ordena tomar el poder o toma el poder, y a través de convertirse en rey, luego comienza la destrucción sistemática del Dharma, de los monasterios, de los textos, porque lo vio como una amenaza al poder político. Entonces, la historia del Tíbet está llena de mucha violencia. La gente tiene esta visión romántica de los tibetanos porque viene de haber visto la película de El Pequeño Buda, o haber visto la película de Tulku, o haber visto la película de 7 años en el Tíbet. Entonces hay esta visión romanticona del Tíbet que no tiene nada que ver con la realidad. En realidad el Tíbet en su época un país muy violento, con muchas luchas, incluso entre las castas religiosas. Todo eso es parte de la historia. Wow. Yo quisiera hacer un comentario que me parece muy interesante. Eso de la visión de la palabra esotérica, es verdad, posiblemente la traducción, ¿no? Pero lo que acabas de decir muy elitesco, pienso que tiene mucho que ver con eso, porque realmente yo veo que en China y en Japón, a lo largo de la historia, las ciudades principales, las capitales, por ejemplo, Xi'an en China y Nara en Kioto, fueron manejadas por unas élites y ellos hicieron planes de ciudades nuevas. Y las ciudades mismas tienen mucho basamento del budismo tibetano, ¿no? Claro, hay una versión varayana aquí en Japón y en China, ¿no? Por ejemplo, Claro, las ciudades se diseñaron como grandes mandalas. O sea, interesante. Xi'an, Nara y Kioto, por ejemplo, tradicionalmente son gigantescos mandalas. Claro, esto va acompañado por la geomancia, ¿no? Lo que llaman el Feng Shui, para manejar las energías, ¿no? En el budismo tibetano se le conoce como Sache. Sache, la geomancia, Sache, ¿no? Sí. sí, la geomancia, exactamente. Y claro, son las élites los que pueden hacer eso, manejar los recursos y establecer ciudades nuevas, pero se ve interesante, ¿no? Y los templos están ubicados en ciertos lugares específicos, acorde con Interesante. la Feng Shui, y el sonido de las campanas también, que es como un mantra, ¿no? Porque es muy Mira. profundo, ¿no? Entonces... Caramba, qué buena esa información. Gracias, Ay, Ignacio. gracias a Un todos. gusto verte, por Igual, cierto. igual. En Hiroshima precisamente eso hicieron, un gran mandala, la reconstruyeron en nada y qué tal también, lo Sí. que me viene a la mente. Bueno, gracias. Caridad Martín nos dice, fantástica presentación, pensaba que el Vajrayana era muy cercano a Nueva Era y gracias por aclarar los conceptos, me siento inspirada a seguir investigando, gracias y desde la Maravilloso. Hispana Budista, de estudios budistas hispanos. Gracias, Caridad, que nos visita desde España, se está desvelando con nosotros. Seguro. Así es. Pues esas son todas las preguntas que tenemos en el chat, Soldi. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer. Tenemos unos minutos más que nos regala el maestro. Sí, sí, Betty, yo escribí una pregunta. Claro que Es sí, que Estela. lo que pasa es que Está me las más arriba. mandaste, A ver, permíteme es tantito. que me las Adelante. mandaste, es que me las No mandó oigo bien la pregunta. Estela, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí, sí, te escucho. Ah, ok, es que Estela me las mandó en privado sin darse cuenta. Ah, ok, perfecto. Ah, te la mandé. Entonces déjame leértelas. Claro. Disculpen, ella me chateó algo, me imagino que fue que me chateó algo y se quedó Sí, con... me equivoqué, te lo escribí a vos, sí. Sí, me las Adelante, escribiste Marina. a mí. Adelante, adelante. Sí, ya va, que las estoy buscando. Ya la Disculpen. encontré, si quieren la leo yo. Adelante, Ok. adelante, Estela, sí. Sí. Sí, ya. ¿Se puede saber concretamente en qué consiste una práctica budista tántrica sexual?
¿Qué es? ¿Es un Sí, encuentro sexual entre practicantes o una visualización del muy propio bien, cuerpo, o sea, del practicante, de su energía? muy bien. No sé, porque yo no termino de comprender qué es exactamente el aspecto sexual del budismo tántrico. Y Ok, gracias a la exposición excelente. excelente pregunta. Y además estaba esperándola. Pero, Hay ¿qué hacen? una, Porque no entiendo qué hacen, qué es. hay una, digamos, dentro de las yogas y las prácticas ya de alto nivel, para la persona que ya ha cumplido, como dije anteriormente, con la preparación, con los preliminares y ha desarrollado una comprensión a cierto nivel de la vacuidad y de la bodhicitta, entonces esa persona puede recibir la autorización de parte de su maestro, de la persona que lo está instruyendo, de realizar karma mudra. Karma mudra es el término que se utiliza para la sexualidad o el yoga de la sexualidad. En el budismo tibetano hay un maestro muy, muy famoso que fue reconocido como un gran practicante de karma mudra. Lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo investiguen, y estoy seguro que lo van a investigar porque, como dije, este tema genera tanto interés, ¿verdad? Este maestro era conocido como Drukpa Kunle. Drukpa Kunle era un yogi que pudiera decirse que alcanzó la iluminación a través de esta práctica del Karma Mudra. Y esta práctica consiste primero en todo un sistema de preliminares, y luego que el yogi ha alcanzado, como dije anteriormente, un nivel de realización importante tanto de la vacuidad como de la bodhicitta, entonces se le permite tomar a una consorte o un consorte si es una mujer, y a través de la visualización primero, de la visualización de la deidad, entonces se practica esta unión. Finalmente, y esto es algo ya personal, que yo puedo decir a nivel personal, actualmente, si usted le pregunta a cualquier maestro vajrayana sobre Karma Mudra, la respuesta le va a decir no sé. ¿Y por qué le va a dar esta respuesta? Porque los maestros no quieren enseñar Karma Mudra, evidentemente por el daño que ha causado la sexualidad tántrica o la visión errónea sobre la sexualidad tántrica que se ha extendido tanto en Occidente. Entonces, incluso aunque usted consiguiera un maestro de Karma Mudra que le pudiera enseñar cómo realizar este yoga, no lo haría, a menos que usted sea una persona con un nivel espiritual muy alto, con un nivel de estudio y de preparación muy alto, y este maestro sienta la confianza para transmitirle esta enseñanza y le autorice a realizar esta enseñanza. Entonces, todos los demás, todos los otros mortales, ¿con qué nos tenemos que conformar? Nos tenemos que conformar con la práctica de visualización. Y cuando yo hablo de visualización, hay que entender algo aquí muy relevante. En la forma en que se habla de unión sexual, no tiene nada que ver con el acto sexual. La unión sexual que se utiliza en el Karma Mudra es una unión mental. Se hace mentalmente y no tiene nada que ver con posturas ni con actos. Tiene que ver con el estado mental y la unión con la deidad que se hace a través de la meditación. Pero no es realmente, no es un acto sexual per se. Es un acto más relacionado con la mente y con la visión pura de la mente. Entonces, no sé si esto contesta tu pregunta, pero O sea, en esto seguro definitiva, para los en, estudiantes así avanzados, es pero sí hay solamente algo para... sexual de lo que considera el maestro del Karma Mudra en un nivel ya de realización, Ajá. ¿Qué casi de pasa? iluminación. Esa es la visión ortodoxa. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? A nivel, vamos a decir, de los laicos, a nivel de las personas que no son monjes y que tienen una sexualidad activa, existe una práctica de Karma Mudra. ¿Por qué? Porque forma parte de la medicina tibetana. Y en esta medicina tibetana es básicamente lo que usted hace cuando va a un sexólogo. Le recomienda prácticas que tienen que ver con una sexualidad sana, con una sexualidad utilizada en un contexto sano, con una pareja, normalmente su pareja. Entonces, esta sexualidad se relaciona más con la educación sexual, no con la práctica espiritual. ¿Entiendes? En el tantra médico se estudia esta parte de la sexualidad como parte de la formación del practicante.
Pero en el contexto en que tú me estás preguntando, sí existen estas limitaciones y los maestros son muy reacios a dar este conocimiento. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es muy peligroso para la persona. Y es peligroso, ¿por qué? Porque es muy fácil incurrir en un error, es muy fácil pensar que todo está permitido, eso lo dije en la presentación, es muy fácil pensar en que usted está, como está practicando la visión pura, entonces usted no tiene que respetar la ley de causa y efecto, usted está liberado del karma, y eso, mi querida amiga, puede ser muy contraproducente. ¿Ok? Gracias, Soldi. Hay una pregunta aquí de Héctor Pérez. Dice que excelente plática, ha aprendido mucho y aclarado varios conceptos equivocados acerca de la nueva era. Ha sido una plática muy profunda. Estimado maestro, agradeceré me indique, por favor, cómo puedo adquirir los libros recomendados. Abajo le contestan que algunos por Amazon y que el libro Materialismo Espiritual es fácil descargable por internet. Él más abajo dice que tú habías dicho que les proporcionarías algún link para bajarlo. En particular, el libro de materialismo espiritual y qué te hace no ser budista de Sonsar Khyentse se pueden conseguir muy fácilmente o relativamente fácil en un formato gratuito en PDF, buscándolos en Internet. Los otros sí se tienen que comprar por Amazon obligatoriamente porque no están disponibles para... Son libros muy relativamente nuevos, entonces no están todavía no han sido escaneados o no están disponibles para descargarse digitalmente. Tendrían que comprar el libro y leerlo. ¿Ok? Ok, Y gracias. En Amazon están los dos libros que yo, de toda la lista que les di, están disponibles y se pueden adquirir sin ningún problema. Ok, de Edith Benítez, ¿cuáles han sido los aportes a su criterio del budismo tántrico a Occidente, específicamente a la psicología y a la filosofía? Ok, esa es una pregunta bastante compleja, ¿no? ¿Cuáles han sido los aportes? Los aportes, imagínate, los aportes han sido muy importantes. Principalmente, yo creo que ahí no entramos tanto en decir el budismo vajrayana, el budismo tántrico, porque en realidad actualmente, como yo decía, el aporte que ha hecho el budismo tántrico a Occidente, yo diría que aún es muy reciente. El budismo tántrico, ¿cuánto tiempo tiene en Occidente? ¿Cuánto tiempo ha logrado llegar? ¿Cuánto tiempo ha tenido capacidad de formar personas? Si vemos la historia, el budismo tántrico llega a Occidente primero, en una primera época a través de Alexandra David Neal y de Walter Evan Wentz, y posteriormente cuando los chinos toman el control de la región del Tíbet, se produce este éxodo de muchos maestros que abandonaron el Tíbet y huyeron en calidad de refugiados a la India. Entonces, es debido a esto que estos maestros comenzaron a impartir el Dharma y en Occidente se generó un interés cada vez creciente por estas enseñanzas del budismo tibetano. Entonces, ese ha sido un proceso muy, muy reciente. Yo diría que desde el año 59 para acá, ¿cuánto tiempo ha pasado? 60 años, más o menos. Y en 60 años es difícil todavía medir cuál pudiera ser el aporte, y sobre todo en áreas específicas como la psicología o la filosofía. Sin embargo, puedo señalar que sí hay estudios donde muchos científicos han estado estudiando los postulados del budismo y llevándolos vamos a decir, a las ramas científicas, ¿no? Y eso incluye la psicología. Entonces, hay algunos libros por allí que yo te puedo recomendar. Aquí, ¿quién es la persona? Edith. Te puedo recomendar algunos libros, pero no los tengo en este momento presentes, pero sí hay como por lo menos 2 o 3 libros que te puedo recomendar específicamente en el campo de la psicología, específicamente, donde hay estudios muy interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con las nuevas tendencias psicológicas y cómo se equiparan con la visión psicológica del budismo. Entonces, eso te lo puedo comentar o se los puedo mandar por correo para quien tenga interés en leer este material, que además es muy, muy interesante. Yo siempre en todas las prácticas señalo que el Buda fue un gran científico.
Y el Buda habló del Big Bang y habló de muchas cosas que cada vez la ciencia moderna ha venido de alguna manera corroborando o acercándose, ¿no? Cada vez más a esta visión del Buda. Entonces, bueno, si te interesa, Edith, yo con gusto te voy a compartir los nombres de estos textos que son muy recomendables, ¿ok? Gracias, Soldi. Por último, la última pregunta y nos Ujú. vamos, dice. De Patti, ¿sí? En el caso de encantamientos, ¿cuál es el uso correcto en el budismo? ¿Y dónde puedo revisar esas lecturas provenientes del Buda? Gracias. Muy bien. Esta es una pregunta sencilla, pero compleja. Sencilla, ¿por qué? Patti, ¿usted tiene problemas? ¿O está libre de problemas? Si usted tiene algún problema, usted puede tener la certeza de que hay algún encantamiento para ese problema. Usted puede tener la seguridad. Bien, sea cual sea el problema, hay algún tipo de encantamiento. Y yo aquí estoy hablando ya un poco ya como astrólogo, ¿no? Uno de los trabajos que yo hago en mi práctica de astrología es justamente determinar qué tipo de encantamiento es adecuado para una situación. Entonces es interesante porque muchas personas piensan que esto está fuera de la práctica del budismo, ¿no? Porque lo ven como algo más relacionado con la superstición o con las creencias. Pero vuelvo y repito, el tantra en el que se basa la astrología del sistema tibetano es el tantra de Kalachakra. Y en el tantra de Kalachakra, si ustedes no conocen el término, significa rueda del tiempo, ¿no? Entonces, la rueda del tiempo da al astrólogo la capacidad de interpretar en términos kármicos y de acuerdo a la ley de interdependencia, a Tendrel, que es el término en tibetano, cuál es el remedio kármico para una situación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico del uso de los encantamientos es si usted tiene un problema relacionado con la vitalidad, por ejemplo, está débil o tiene una situación de salud debilitante o algo que le está afectando la vida, uno de los encantamientos más comunes es recitar el Dharani de el Buda Amitayus, que es una manifestación de Amitabha. Entonces, este Dharani se le recomienda en la medicina tibetana a las personas, aparte de su tratamiento, de su medicina y de su comportamiento y de todas las recomendaciones médicas, el médico tibetano, que también es astrólogo, te puede decir, mire, usted debería realizar esta práctica, porque esta práctica está relacionada con la vitalidad. Y te da el mantra o el Dharani de Amitayus. Esto es por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántos Dharanis y cuántos hay? ¿Para qué situaciones? Depende de la situación, depende de la persona, depende si esta persona tiene fe o tiene confianza en estos Dharani. Y, en definitiva, depende del conocimiento de quien te lo da. Eso tampoco es un conocimiento que tú vas a adquirir fácilmente. Los maestros tántricos, los mantrikas, que normalmente son los sostenedores de los encantamientos, son conocidos como nakpas. Nakpa es un término tibetano para designar algo así como una especie de mago tántrico, alguien que maneja estos encantamientos o los conoce y los aplica. Y para eso se requiere también haber tenido una formación y haber tenido una preparación, ¿ok? Entonces no es, como te dije, una pregunta sencilla, pero a la vez muy compleja. Así es, les compartiremos a todos, si tú nos permites, tu correo para que si ellos tienen alguna pregunta, la puedan hacer llegar ¿Cómo directo. no? Voy a escribir mi correo, lo escribo en el chat. Por favor, porque Muy hay bien, muchas preguntas todavía por ahí entre tela. perfecto, perfecto. Entonces vamos a escribir, voy a escribir el correo de mi escuela de medicina tibetana, Sí, que así me pueden escribir allí y si tienen puedo ayudarlos con alguna información, con gusto lo haré, ¿ok? O darles alguna respuesta también. pues muchísimas gracias, maestro. La verdad ha sido una plática, una videoconferencia muy profunda. Realmente tocaste puntos muy, muy sensibles y muy profundos, con mucha sutileza. Muy agradecida de este tiempo que nos brindaste. Gracias a todos. Marina, te cedo la palabra. Buenas noches. Gracias. Gracias, Betty. Y sí, bueno, muchísimas gracias, Soldi. De verdad que excelente
la exposición y bueno, el poder ir aclarando, aunque yo sé que este tema es bastante largo y extenso. Es muy complejo, sí, Pero señor. bueno, ya el año que viene tendremos otras oportunidades para otras conferencias. También, bueno, hay otras cosas que se vienen por allí del instituto y bueno, valga la publicidad, Soldi conmigo va a estar una vez al mes en un programa de radio que tengo que tiene que ver con el budismo y vamos a hablar ahí sobre medicina y astrología tibetana, así que bueno, me siguen en mis redes y se enterarán cuando está Soldi conmigo. Así que bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos por, por, por estar estos 2 días. Gracias, Soldi, por tu tiempo. Gracias a ti, Marina, y gracias al instituto, a Winston, al Venerable por la confianza, ¿ok? Muy apreciada. Sí, gracias. Nos Creo despedimos que entonces. Así sí, que podemos dejar de Gracias. grabar.